Seguimos en su programa Despertar Político, señores, y recibimos con un fuerte aplauso en el día de hoy a nuestro invitado especial. Yo siempre lo brecho en un programa que él tiene con un grupo de intelectuales desde su oficina. Me refiero al mayor general retirado del ejército, Miguel Ángel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas, escritor, poeta, historiador y por demás el currículum ya la gran mayoría de ustedes sabe, y un político importante de la nación dominicana, fundador del partido Quinta República, y que viene a hablar con nosotros en el día de hoy muchos temas históricos y políticos tradicionales. Buenos días, querido hermano. Bueno, déjeme decirle que más allá de la formalidad que obliga, yo creo en eso todavía, yo me siento muy bien aquí. Gracias. Pero también me siento señalado. Me siento señalado sencillamente por la juventud. Sí, ¿verdad? sí, sí. Y una juventud que, sin darle coba a ustedes, es fundamentalmente talentosa. Gracias. De los afectos no voy a hablar, porque aquí hay gente muy querida por mí, comenzando por ti. Sí. Yo le recordaba que hablando de esos temas históricos, el general nos invitaba en esa peña, en su oficina, que es exquisita disfrutar de esas tertulias, porque de verdad que uno aprende mucho. Pero hoy yo lo hemos traído aquí, coordinado por el hermano Samuel Ávila, para discutir procesos históricos, y aquí hay una joven que lo admira permanente. No le voy a poner lo que dijimos en el grupo. Porque esa es la leona del equipo y usted está como una fiera, como un angelito. ¿Fiera y qué fue? Bueno, el único opositor que le cae bien. ¿Qué fue, fiera? No, pero mírenle, señores. Está nerviosa. Déjame mandar una fotografía de que ella nos envió ayer en Despertar Político. Cuidado. Pero adelante, general. No, fue en una entrevista que también diera el general en SIN. Aquí la tengo. Hace aquí de la esos tengo. 10 años. 10 años. General. Mucho. déjame terminar déjame decir, Sí, mi anuncio. claro. Lo primero es que yo debo, no solamente por la composición del panel, que aunque ustedes no lo crean, los sigo a ustedes y oigo la dinámica que hay aquí. Debo mencionar el nombre sacramental, ¿verdad? Sí. De José Francisco Peñagó, Claro. que está presente aquí. Por eso yo no soy amigo de ella, yo soy familia de ella prácticamente. Claro. General. Entonces, sí. Mucho desconocimiento de la historia vemos nosotros en el día a día de hoy, en la comunicación habitual. Diríamos, no tanto en el periodismo, porque el periodismo se preocupa por investigar y es una de las naturalezas del periodismo como tal, pero ¿usted no cree que, por ejemplo, este proceso ADP, Ministerio de Educación, MESID, debe fortalecer más la educación en todo el territorio nacional para nosotros comprender la historia y entender de los procesos, por qué van pasando procesos en la República Dominicana, a veces inexplicables? Ahí me da entrada tú al anuncio que anunció mi querido amigo. Sí. Un saludo muy dominicanista. Ajá, sí. Para toda la audiencia, pero también muy leonelista. Ay. Y pueblista. Mírela como ella de una vez brincó para arriba. Como debe ser. No Y importa. mira, te digo como que debe tú, de ser. sí, que tú das entrada Sí. precisamente a mi anuncio con relación al presidente Fernández, porque una de las preocupaciones permanentes, yo diría que en algunos casos obsesivas, del presidente Fernández es el asunto de la educación. Sí. Es como si tuviera en su ADN, ¿verdad? Y entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que una de las grandes falencias que tiene nuestra actualidad Sí. es precisamente, no sé si llamarle distorsión, despreocupación por el asunto de la educación. Sí. Donde pasan cosas increíbles, cosas que no pasaban. No voy a decir mi edad, aunque cumplí años los otros días, muy cosas, cumplí 70 años. Pero debo decirles que es inevitable, muy joven. es inevitable que uno haga comparaciones, ¿verdad? Sí. De contraste. Sí. Hay cosas que yo veía cuando era un joven adolescente, ¿verdad? Hace ya mucho tiempo,
que estaban en la educación dominicana, que eran preocupaciones de la educación dominicana, Sí, claro. y que han ido desapareciendo, Claro. pero desapareciendo hasta la omisión, para no decirte las líneas, ¿verdad? Ahora mismo hay una preocupación que yo creo que tiene que ver con un problema político, del debate político. Y te voy a poner un caso, por ejemplo, lo que se debatió de la introducción de moral y cívica. Sí, la moral y cívica. ¿Verdad? Bueno, pero se ha discutido también el asunto de la Biblia en la educación. ¿Verdad? Bueno, y se ha muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Y realmente, yo creo que ustedes, y hasta lo que yo hago con el programa, todo, a mí no me preocupa la gente de mi generación. ¿Verdad? Estamos de regreso. Sí. ¿Verdad? Sí me preocupan las nuevas generaciones, que hay cosas que ellos no lo tienen incorporado a lo que deben ser sus parámetros de referencia. Por ejemplo, general, Sí. el pasado 9, todos vimos los periódicos de circulación nacional Sí. y vimos eso que usted dice, una omisión. Sí. 9 de marzo del año 2026 nace Francisco del Rosario Sánchez y en ningún natalicio. periódico vimos una publicación, por lo menos en los Ni impresos, una foto, ni dos por una dos. foto. Pero en la tarde, como nosotros nos referimos al tema, salió en el periódico El Nacional. Y por lo menos dijimos, nos sentimos satisfechos porque hicimos el trabajo. Pero esa omisión, ¿a quién usted le echa la culpa? Usted que es un hombre de historia, de omitir a Mella, de omitir a Duarte incluso, porque ya se está omitiendo a Duarte. Y relajando muchas la cosas, figura Y muchas relajando la veces. figura de Ajá. Duarte. Sí. Y omitir a Francisco del Rosario Sánchez. ¿Por qué este despropósito en la historia dominicana? Mira, yo pienso que ahí tenemos que acudir necesariamente o señalar a la voluntad política, Claro. Sí, porque eso no es una casualidad. sí, Eso no sí, puede ser una casualidad. Y es grave, ¿tú sabes por qué? Porque en la medida que se deteriora ese tejido, vamos a llamarle cultural, propio de la identidad dominicana, se va debilitando los valores tradicionales de nosotros, que lo hemos tenido por mucho tiempo. sí. Fíjate, aún en el discurso presidencial, en la rendición de cuentas, Sí. ahí hubo omisiones importantes. Sí. ¿Eh? ¿Cómo cuáles? Bueno, te voy a decir una, por ejemplo, tú oíste hablar del tema haitiano. No. ¿Eh? No. Se mencionó el tema haitiano. No. Y el presidente mismo ha dicho su preocupación, que para mí es electoralista, Sí, ¿verdad? En sí. su momento, sobre ese tema. Lo mismo te voy a decir, no es solamente a los padres de la patria, aquí se les falta el respeto a todos. Sí. Los otros días hubo una controversia grandísima sobre, no, con el himno, con el doctor José Francisco Peña Gómez, Sí. ¿verdad? Y no solamente de omisión, sino también de cargo, porque se habló del tema tuyo, Sí. ¿verdad? Y entonces, no sé si recuerdan esa, Sí, claro. esa polémica. Allá Abril claramente. hizo su Sumamente réplica. Un ofensiva, estúpido. ¿verdad? Y a mí no me... Mira, una de las pocas personas que salió al frente, después que se expresó la familia, fui yo, en un programa que no voy a Claro, mencionar claro, aquí, claro, ¿verdad? Pero claro. que me tocaron el tema. Claro. Y como no me lo tocaron debidamente, entonces, ¿y qué Respondió. hicieron ellos? Pedir disculpas, ¿verdad? Pero fíjate por dónde va. No solamente a los padres de la patria, es a los valores tradicionales. a los valores. Y al liderazgo, como lo conocemos. Y al liderazgo también. como tal. ¿Usted cree que realmente estamos perdiendo la identidad como dominicanos? Y no solamente por el tema haitiano, porque los dominicanos nos hemos metido en esa señalita nada más cuando se trata Sí. del tema haitiano. Sí. Pero sin embargo, ahora aquí la mayoría de los muchachos jóvenes hablan un Spanglish. Y eso no está degradando nuestro idioma Sí. y no es el tema haitiano. Nosotros comemos más comida gringa y eso no es, Sí, sí. no es tema haitiano. O sea, el dominicano en sí está perdiendo su identidad producto de toda esta globalización, por decirlo de alguna forma. Sí, eso en la Guerra Fría, por ejemplo, se llamaba transculturización. Yo hablaba de eso ayer. Y entonces, yo recuerdo que cuando comenzó el asunto de la globalización, es como si fuera una aspiración, eso era un hecho Sí, nada, controvertido, sí. ¿verdad? Yo decía, pero ven acá, la globalización tiene sus cosas buenas, pero se está metiéndonos cosas que agreden esos valores. Esos valores. Claro.
Entonces, fíjate, yo pienso que en la medida que eso se deteriora, vuelvo y repito, en las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones necesitan eso para inclusive para poder decidir, para sentirse. Es un problema de arraigo. Claro. Entonces, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Cuál es el propósito? Qué bueno que tú has dicho, qué bueno ese tema, ¿verdad? No es solamente el tema haitiano. Sí, porque aquí nada más somos nacionalistas cuando se No, trata pero de no eso. solamente el tema haitiano, hay otras Aristas. Claro, pero en esa medida se deteriora todo. Tengo que caer en el tema de él obligatoriamente. Sí. Porque vuelvo a decir, esa es la ventaja de ser viejo. ¿Tú sabes qué? Yo vi crecer a este individuo profesionalmente y veo que ha seguido desarrollándose en su línea en el momento adecuado. Sí. Hemos llegado al momento. De hecho, el título del libro, Sí, él es que me lo corrige. sí. Hace ya un tiempo que me dijo, no, realidad cartográfica, Pero, porque sí. así te van a entender y Claro. te vas a desarrollar. Tiene más sentido, y sí. tiene más Pero sentido. además, yo lo que quería señalar con esto, no de forma simpática, Sí, que tú te has ido formando, siempre con lo mismo, claro. con lo mismo y con una prácticamente una obsesión tenías tú también con eso, ¿verdad? Cuando había muchas cosas que no se están dando las condiciones Claro. que tú avisorabas Sí. en ese momento. Entonces yo pienso, y pensar ya es una categoría, Sí. Sí. en un país que no se articulan ideas, Sí. no se articulan ideas. ¿Es el país o es el mundo? Porque no es un fenómeno Mira, local. yo pienso que es un fenómeno, por eso te hablaba de la globalización. Sí, pero debemos decir Hay lugares donde hay más brechas que en nuestro otros. caso, porque aquí se habló ahorita de identidad nacional, ¿verdad? Identidad nacional. ¿Qué es lo que sucede con la identidad nacional? Mucha gente habla de la identidad nacional y se refiere a la historia, se refiere a la política, se refiere a la economía, se refiere, que son los 5 elementos del Sí. poder nacional. Pero hay un elemento que aquí se discrimina, de por siempre. Hay un elemento de la identidad nacional que para mí es fundamental, que es el cultural. Claro. Y cuando yo hablo de cultura, no estoy hablando de violín, de No, piano, claro. de poesía. Sí. No. Yo lo que estoy hablando es de la forma que tienen los grupos humanos, y no uso la palabra pueblo porque es una abstracción, de afrontar la vida. Y entonces la República Dominicana, y por eso es que hay que proteger esos valores, siempre ha tenido como tradición, es como si fuera una patología sagrada, a despecho de la educación formal. Sí, La obsesión por la libertad, sí, por la independencia, sí. junto con su hobby permanente. ¿Tú sabes cuál es el hobby permanente e irreversible del dominicano? ¿Cuál? La política. La política. Desde siempre. Que compite con la pelota. No, la pelota llegó aquí Sí, Sí. precisamente. Hay un embajador norteamericano, en esa época no se llamaba embajador, sino un representante, que era Sullivan. Sí. Entonces Sullivan, que era un aficionado de la pelota ya, no era un diplomático de carrera. Resulta que cuando, como pasa siempre, cuando le dan la introducción de lo que va a desempeñar aquí, él le preocupa mucho. Estamos en la época de las revoluciones. Había gobiernos que duraban 48 horas, 24 horas. El constante revolucionario. sí. El tipo dijo, no, pero aquí yo tengo la solución. Yo voy a introducir el béisbol, que era su afición. Y trajo el primer equipo de pelota aquí. ¿Tú sabes dónde fue el primer sitio donde se jugó pelota? ¿A dónde? En Montecristi. Y de Montecristi a Puerto Plata. Y ¿Por de qué Puerto Montecristi? Porque era el puerto de entrada. Exacto. Mira el mapa para que tú veas. Sí, sí. Vino por ahí. Y entonces, fíjate, él tuvo éxito Sí. a Claro. medias. A medias. Porque ahora
el dominicano adoptó la pelota, llegó al fanatismo de la pelota. Por cierto, yo soy cogidista, no sé lo que te no eres liceísta. Yo soy y yo. liceísta. Claro. Usted coincide con mi papá. Sí. Que ese Sí. vive, ya usted sabe, con ese cogido que Sí. no sé. Bueno, Son Pero ahora campeones. todos somos Deporte, dominicanos. Antes del béisbol, el deporte de nosotros siempre fueron la lidia de gallos. sí, pero tú sabes El quién, auténtico tú sabes nosotros, quién, que llega el béisbol por Montevideo. Linares, yo sé que es liceísta, Sí. porque él tiene, o tenemos un amigo, que es un enfermo liceísta, ¿Cuál? Miguel Vargas. Ah, sí, claro que sí, Miguel. Mire, yo quiero hacerle una pregunta, No, pero déjame comandante. concluir, Ajá. por favor. Yo lo que te digo es que ahora Sullivan tuvo éxito, Sí. trajo la pelota. Sí. El dominicano, ya no hay que decirle lo que era pelota para los dominicanos. Sí. Pero mira, 125 años de... sí, Cari. pero oye, mira, oye, qué cosa más interesante. Tuvo éxito a media, porque ahora el dominicano ha adoptado la pelota, pero tiene dos grandes aficiones, como dicen los americanos, un anglicismo, dos hobbies, La pelota y la política. y la política. Y la política, sí. Sí. Sí, la pregunta que le quiero hacer, comandante, usted en su experiencia con el tema de seguridad ciudadana, al inicio del programa estuvimos hablando de situaciones que se están dando, atracos en joyería, quizá muy bien elaborado. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre la seguridad ciudadana actualmente y qué usted recomendaría como experto en la materia para mejorar el tema de seguridad. Mira, ustedes estaban hablando, cuando yo llegué, un tema jurídico, pero aquí hay, eso que tú dices es cierto, lo que tú dices es vos, que debe ser, según las mediciones, esa es la principal inquietud del dominicano, que por cierto, claro, la mayoría de lo que real. tú has dicho es generado por la interiorización del narcotráfico. Sí. Lleva a esas Sí, cosas. claro. Naturalmente también está el problema social, económico, la crisis, etcétera. Pero a mí hay una cosa que me preocupa mucho y que se repara a medias. ¿Ustedes han reparado cómo han subido aquí los suicidios? Sí, claro, también. Como si fuera inconexo. Sí. Eso. Tiene mucho que ver el suicidio, y no lo digo yo, sino los expertos en el tema, con el estrés, Sí. la depresión, Sí. y todo eso es generado por el problema económico, Sí. por el grave problema económico que tenemos. Pero fíjense un detalle, cómo han crecido los feminicidios. Se También. triplicaron este bimestre. Sí, yo lo que te digo que eso siempre es pues el tema de género, el tema de la mujer, el tema del abuso. Mire, pero eso hay que estudiarlo bien, porque están ligados las dos cosas que yo digo. Fíjense que hay una cosa que es, ustedes conocen los delitos y las penas de becaría, ¿verdad? Que se habla, el castigo y las penas tienen que ver. Él tiene un libro famoso que se llama De los delitos y las penas. Tiene que ver básicamente, ¿para qué se castiga? Para prevenir, Exacto, sí, para que no- prevenir. prevenir la Para el no que ocurrencia. piense exactamente. La Es no- la disuasión. Sí, Disuasión. disuadir Pero no funciona. el delito, ¿verdad? No es como una cosa morbosa del castigo por el castigo. Y entonces, tú reparas en ese hecho, con los feminicidios, por ejemplo. Fíjense un detalle que es difícil de manejar y de prevenir. ¿Sabes qué? Que el abusador, el que mata, Al final se quita. se mata. Así mismo. Ya no hay caso judicial. A veces de carambola se lleva una grave Exacto, cosa exacto. hasta la familia, Sí, claro. los hijos, Suegra, los hijos, suegros, sí, sí, etcétera. sí. Entonces, fíjense, eso rompe el concepto de becaría, porque ¿cómo tú previenes eso? Si la última trinchera, ¿verdad? Eres tú mismo, Sí. nadie puede quererte a ti Más que tú. más que tú mismo. Sí. No Y se entonces, puede y curar que- con amor propio. educación, Y porque que- yo creo sí. que el fondo del tema es la otro, cultura que nosotros otro tenemos, caso, pero ahí hay un dilema. de propiedad y de machismo. Ahí hay un dilema que yo he expresado mucho y he discutido contigo. Sí. Todo es cierto. Eso es un problema de educación. Ahora, la educación no se puede hacer así, mira, con un dedo. Una varita mágica. 100 años y cuidado. Se lleva un proceso, no tanto, pero se lleva Pero por un algo hay que proceso. empezar. Cuando yo hablo de que no tanto, me llevo de los antecedentes de lo que Sí, fue claro, el plan claro. decenal de educación, Claro, por ejemplo. exactamente, Exacto. Es un tema exacto. Sí. de una generación nueva que Sí, hay que sí, y que prepararla ahí está la para voluntad eso. política Sí. impresa, no solamente un llamado a la conciencia ciudadana. Entonces, ahí viene el dilema. Mientras tanto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Mientras tanto. Sí, exacto. ¿Cómo formarnos? se produce ese cambio. educar Y con este- mientras
la violencia ciudadana. Continúa. Exacto. Continúa. Por ejemplo, los problemas del narcotráfico y este problema familiar, este constante abuso y bombardeo hacia la familia dominicana. Sí, permanente. Y además, los malos ejemplos. Sí. Los malos ejemplos. Porque déjame decirte, vuelvo y te repito, ustedes se acuerdan cuando se debatió mucho el caso de los niños. Sí, Ah, los claro. niños. Sí. De los niños. Estudian Que y hay que trabajan. observar. Y tú y yo lo Hacen discutimos lotería. mucho. Sí, sí, Fíjate sí. cómo lo que ha pasado. Cada vez los delincuentes, estamos hablando de los barrios, Sí, claro. son más jóvenes. Más jóvenes, ¿me entiendes? Ay, sí. Naturalmente, se ha desarrollado ya una clase, vamos a llamarle dirigencial de la delincuencia, que ya es más antigua. Pero Sí, cuando una yo hablo de estructura. antigua, hay muchos de ellos que no llegan a 35 años. No. No, Bueno, en estos ni a- días ni a- agarraron ni a uno que 25. tenía 20, que si yo cuántas fichas y no Sí. tenía 30 años. Ese es el mejor ejemplo. Y Entonces, el muchachito ¿cómo que era de que hacer? jefe de una banda. Sí. Al diablón. El Ah, diablo. pero- no, y Con muchos ese, son. ese tenía Mire, 14, 13. yo una vez Ajá. saqué, hace años, yo saqué más o menos el promedio, ¿verdad?, de los delincuentes activos en los barrios, que tiene que ver con el narcotráfico. Sí. También. Por un paso que tú has dicho varias veces y que la gente tiene que tomar conciencia de eso. Fíjate, ¿tú sabes cuándo era la edad promedio? ¿Cuál? 17 y 18 años. Y ya el de 18 era versado. Sí, sí, sí. Pero hay que Era buscar un cuántos años experto. tiene la madre de ese niño de No, 17, ahí- que posiblemente no le lleva 12 años a su Mira, hijo. ¿qué tú comes que adivina? Porque ahí hay otro problema también, ¿eh? Ahí hay otro problema. El problema es que si tú buscas las estadísticas, la mayoría de esos jóvenes vienen Son de jóvenes. matrimonios infuncionales, Sí. cuando hay matrimonios infuncionales, Exacto. porque la mayoría son de madres solteras. Y Sí, productos sí, de sí. violaciones también, Sí. de personas muy adultas con niñas. Hay un ejemplo en los Estados Unidos, Ronnie. en una época en que se desbordó totalmente la delincuencia. Había una calle que era la calle del pecado, la 42. Sí, la 42 Sí. en aquel momento. Ellos determinaron, Sí. y eso influyó en la aprobación del aborto, del que yo estoy totalmente en contra. Pero por lo que Yo tú también. dices, entonces, ¿qué pasó? Que ellos determinaron que la mayoría, lo que estamos hablando aquí, de los delincuentes, ¿verdad? Eran Y de, hijos ese, de madre adolescente. o de niña. madres solteras o de madres o padres adictos. Qué fuerte. Sí. Mire, Sí. usted hablaba, cuando salió esta propuesta de la Quinta República, a mí me llamó mucho la atención. Sí. No por usted como líder, que también, sino también por todo lo que eso significaba, de todas las repúblicas que hemos vivido y cómo se baraja Sí. la República Dominicana cada vez que pasa este tipo de cosas. Y por eso perseguía que ese movimiento llegara Sí, muy sí, lejos, sí. porque desde el concepto, desde la génesis, pues lo que propone es algo importante para Sí, nuestro sí. país. ¿Qué nos hace falta para reformularnos en materia de educación? Hemos hablado de seguridad ciudadana, pero también la salud, la familia, lo cultural, cómo hemos venido también nosotros perdiendo todo eso. Esta propuesta de la Quinta República, ¿qué propone más allá de barajarlo y empezar todo de nuevo? Mira, oportuno, lo que pregunta, oportuno, ¿verdad? Y ya yo sé que tú conoces la génesis del asunto. Mira, lo primero es que Quinta República nació primero como una fundación, Sí. Sí, claro. ¿Para qué? La fundación existe todavía. Ah, muy bien. ¿Para qué? Porque yo entonces acababa de salir de la vida militar Sí. y yo tenía que purgar la lógica militar. La política y lo militar se parecen. Bueno, usted conoce la frase aquella de Clausewitz, que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Lo que cambia en la política está regida por los mismos principios, pero que lo que cambian son los medios. Entonces, fíjate, te digo oportuna, porque si tú recuerdas, tú eras muy joven. Bueno, yo me pasé en el principio de la fundación mucho tiempo, tratando de explicar lo que era la Quinta República. Sí. Porque había un problema. En el mundo ha habido 2 movimientos Quinta República. Y yo gastaba mucho tiempo explicando lo que no tenía que ver nada con Chávez, Claro. ¿verdad? Que estaba de moda en esa Sí, época. sí, yo recuerdo. Y entonces, Quinta República, vuelvo a decírtelo, no es más que la división del periodo republicano. Sí.
una primera república de 1844 al 1861, donde Con la la traición anexión. de los conservadores nos llevó a la anexión Sí. a España y perdimos la soberanía nacional. Sí. La Segunda República comienza con la restauración. la guerra restauradora. Sí. Grito de Capotillo. Sí. Te lo aprendiste bien. Y entonces, a partir de ahí, la Segunda República, ¿cuándo termina? Con la intervención militar Norteamericana. norteamericana del 16. Del 16. Del 16, porque primero fue Haití, estuvimos Sí, ocupados. sí, sí, sí. Bueno, entonces, la Tercera República ocupa todo el desarrollo de varios gobiernos, el de Horacio Vázquez, Sí. que fue una gran contradicción en ese momento, la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo termina? Hay gente que dice que termina con la constitución de Bosch En de el 1963, 63, que fue una constitución muy progresista. Claro. Pero esa constitución, como ustedes saben, produjo la guerra de abril. Sí, 65. Ahí con esa intervención termina Sí. la cuarta- tercera la tercera. república. La tercera república con Oh, sí, para darle paso a la Para darle cuarta. paso. la cuarta, que es la de Balaguer. Exactamente. Se dice de Balaguer, pero ¿por qué la de Balaguer? Balaguer, ¿Cuál? 12 o 8 años. ¿eh? La del Los 66 o la de los... Hasta hoy. Hasta Porque hoy. nosotros estamos viviendo todavía en la En la Cuarta Cuarta República, República. con muchísimos Por eso la remiendos, propuesta de la muchísimo Quinta parche. República. Pero- Bueno, y la Quinta gente no entendió República eso, para debe ser, Sí. porque no es, debe ser la Quinta República que todos anhelamos, Sí, donde están corregidos todos esos encuentros, porque fíjate, ustedes deben reparar en una cosa interesante. Recuerden lo que les voy a decir. Cada una de nuestras repúblicas ha tenido un baldón, ¿sabes qué? Que han terminado con la pérdida de la soberanía Sí, nacional. definitivamente. Todas. ¿eh? En eso se resumen las primeras 4 repúblicas, en realidad. Entre la pérdida de la soberanía y la recuperación de la Claro, misma. y espérate, papá, no te acelera. Y el autoritarismo. Sí, claro. Sí. ¿eh? Todo lo que Porque todo el cuando lastre yo que hablo deja. de autoritarismo, yo hablo del autoritarismo. Por Inmediatamente tú mencionas a Trujillo, ¿verdad? Sí. Pero fue Lili primero. Exacto, pero ahí Y voy. antes fue uno que es favorecido, hay una seria discusión histórica sobre eso, que era un autócrata también. Gregorio Luperón. Que era, no, Buenaventura Báez. Ah, sí, sí. Y fíjate qué detalle más interesante. Fue 5 veces presidente de la Sí, República. uno de los caudillos pregunta más grandes de este general, país. general. Balaguer fue 6. Sí, ¿verdad? claro. Sí. En Tiene esa, muchísimas semejanzas. los Y dos. Leonel, Sí. ¿por cuánto va? en esa discusión, en la segunda república. Pero es paseado. Sí. Es paseado, Sí, porque sí, hubo sí. Aspirando un a una intermeso. Sí, muy demócrata. Yo tengo 3 Eso es preguntas en una, democracia, general. sí. En esa segunda república, ¿por qué Luperón, prácticamente el padre político en algún momento Sí. de Ulises Xerox Sí, Liz, sí, Fue sí. su lugar teniente. Sí. su lugar teniente? No, y, pero padre y antes de político? eso, trabajaron juntos en una pulpería en Puerto Plata. Sí, Plata, sí, sí. sí. Pero ¿por qué esa división tan abismal? Y entonces, esa muerte de Lilis, que hasta el día de hoy no vemos descendencia de los Xerox, Sí, sí, sí. provoca ya lo que es en 1905 diría yo, la intervención económica de los Estados Unidos. No, y también, yo soy de lo que creo que no ha habido solamente dos intervenciones. Yo digo que ha habido 3. Fue fundamentado en De eso. hecho, y no solamente económica, militarmente, también si recordamos la También. revolución de los presos en 1903 y la matanza de los caudillos dominicanos de la línea en Guayubín. Sí. Que los norteamericanos desembarcaron en el 3, desembarcaron ahí en Villa Altagracia, en Pajarito, lo que hoy es Villa Duarte. Villa Duarte, sí. Y primero y después desembarcaron en Montecristi para influir en la matanza esa de los caudillos. Ellos creían que era inviable la república, Sí, sí. con esos levantamientos y esas cosas. Bueno, entonces hay que tomar en Que no cuenta suele tomarse ¿Por en qué cuenta. la descendencia? que no se toma nunca en cuenta, Sí. ¿verdad? Pero que es una realidad porque pasó. Y tú quieres que te diga, con los mismos argumentos que inclusive yo he visto que se han hecho ahora con la En presencia de los Venezuela. norteamericanos. ¿Sabe qué? Proteger vidas americanas y Dicen proteger los ellos. intereses El argumento no ha cambiado. Que ahí viene en orden, yo le Sí, tengo claro, precisamente claro, la pregunta. Ronnie. Sí. Como ex secretario de las Fuerzas Armadas, Sí. ahora
la República Dominicana tuvo por primera vez la visita de un ministro de defensa, ahora se llama ministro de guerra o secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, estuvo aquí cuando el gobierno dominicano permitió que aviones militares estadounidenses estuvieran ahí, Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Sí. ¿Qué lectura usted le da a eso, más la cooperación? Ahora formamos parte de la cumbre, Escudo de las Américas, pero hemos participado también, si no directamente en los ataques a las lanchas en el Caribe del gobierno de Trump, pero sí en la incautación, por ejemplo, de droga, luego de esos ataques, que ya no se están judicializando, esos narcos lo están matando. ¿Qué lectura usted le da? Economízate el lenguaje. Sí. ¿Verdad? Fíjate, ya es público. No lo está diciendo Linares, ni lo está diciendo tú, ni lo están diciendo ustedes. La República Dominicana, en este caso el Estado Dominicano, es un aliado, confeso, ¿verdad? Yo digo que el determinismo histórico que está pasando en el Caribe, ¿verdad? Y en otras partes del mundo, ¿verdad? Inclusive ahora, fíjate qué detalle más interesante que la gente no lo ha comentado. Es aliado también en un conciliábulo para frenar la injerencia de China en América Latina. En América Latina. Y entonces es un aliado, ¿verdad? ¿Cómo veo yo eso como secretario de las Fuerzas Armadas? Yo te voy a decir algo importante. Adelante. Cada cual tiene que administrar su proceso. Y cuando yo hablo cada cual, estamos hablando de los presidentes. Sí, cada gobierno. Entonces yo creo que a toda esa circunstancia tiene que ver, y yo creo que es una falta de respeto a la inteligencia de los demás. Y volvemos a Haití. No darse cuenta que eso que está pasando en el Caribe, y en otras partes del mundo, ¿verdad? Y en América Latina. Fíjate cómo el caso ahora mismo está tomando posesión el presidente de Chile. Sí, José Antonio Caz hoy. De derecha y conservador, ¿verdad? Sí. El presidente está allá. Sacando a un comunista como Boric. Claro. Sí. Entonces fíjate un detalle. Fuera de esa disgregación que hemos hecho, conveniente, yo pienso que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Y la mejor cosa, tú sabes que una cosa se define diciendo lo que es o diciendo lo que no es. O lo que conviene. Claro, naturalmente hay gente que dice que se está violando la soberanía. Mira, Sí, lo que hay que comprender es una cosa. Y a eso me voy a una teoría que se le atribuye a Bosch, pero que de otros autores también. No que nadie plagió a nadie. Hay esa sincronicidad y coincidencia pasan en la vida. Tú conoces la teoría del Caribe insular como frontera imperial. Bueno, el libro lo está de Bosch ahí, de Colón a Fidel. Sí, de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Sí. Es un libro de referencia sin el cual no se puede estudiar el Caribe. Y entonces hay que reparar que debido a eso, ¿verdad? Hay que meterlo en este cóctel. ¿Por qué mencionaba Haití? Porque es una falta de respeto a la inteligencia pensar que ese despliegue militar en el Caribe, en la frontera imperial, no va a alcanzar a Haití. No va a alcanzar a Haití, lo va a alcanzar Haití. Y eso tiene consecuencias para la República Dominicana. De la posición del gobierno dominicano actualmente, ¿es correcta? No. ¿En lo que ha estado haciendo? ¿O es incorrecta? Yo no te puedo decir que es correcta. Okay. Yo lo que te creo que es está condicionada por el determinismo geográfico. O sea, que no tiene de otra. Si el Caribe insular es una frontera imperial, busca el mapa para que tú veas. La Santilla Mayor. Que el Caribe, la isla de Santo Domingo, es el centro geográfico del Caribe insular y por lo tanto el centro de esa frontera. Mira, óyeme una cosa. El almirante Nelson, ¿conocen el almirante Nelson? ¿no? Inglés. Okay. Decía frecuentemente que la corona inglesa podía ser generales de marina, pero que solamente el Caribe podía ser almirante. Él mismo, famoso en las guerras europeas franco-inglesas, se hizo almirante aquí, en el Caribe. Porque hay que reparar en eso, en lo que está pasando ahora, hay que reparar que desde el 1600, oye bien, estamos hablando del siglo XVII, de 1655, ¿qué pasó en el 1655? Es de la cosa que a mí en la escuela me lo metieron, se hablaba de la invasión de Penn y Venable. Sí. Y la gente
no sabe que eso fue La de William en el Kane. del gobierno, eso estuvo en el gobierno de Oliverio Cromwell. De Oliverio Cromwell. Oliverio, hubo una revolución inglesa, primero que la francesa, que tuvo grandes connotaciones. Es más, perdió la vida un rey. El rey perdió la vida. Y ese era un oficial del ejército que hizo esa revolución. Y entonces mandó la gran expedición inglesa, la de Penn y Venables. ¿Para qué? Para disputarlo a España, aquel imperio donde no se ponía el sol. Sí. ¿Verdad? ¿Y qué invade primero? ¿Qué agrede primero? La isla de Santo Domingo, porque es el centro geográfico del Caribe insular. Y después va a pasar varias veces con Francia. Con Francia, ¿verdad? Norisbel. Y después va a pasar con Haití. Y yo digo Haití, pero Haití no es un imperio. Sí, pero es el producto de la Revolución Francesa. ¿Verdad? Pero también, después, ¿qué va a venir? España otra vez. ¿A dónde? Al centro geográfico del Caribe insular. Y después van a venir los norteamericanos todas las veces que hemos dicho, ¿verdad? No lo hemos podido vencer militarmente como lo venció el pueblo dominicano en descalzo y semidesnudo, en todas las otras agresiones. Claro, a piedra. ¿Eh? A machete y a pedra, Ah, a palo y a claro, pedra. claro. Óyeme, El machete dominicano. pero estamos aquí, cantando el himno nacional Claro. y discutiendo esos temas. Claro, y ¿verdad? siendo soberano. ¿Por qué razón, Sí. o sea, desde la Quinta República, usted que es un hombre de tanta sapiencia, sí. decidió apoyar al doctor Leonel Fernández? Sí, pero ahí tiene que reparar en el proceso. Lo primero es Detállemelo usted. No, lo primero es que, en principio, cuando yo dejé de ser militar, ya yo te dije que tenía que purgar la lógica militar. Yo no me fui para ningún partido. Sí, lo Yo me recuerdo. fui para el movimiento, para hacer eso. Quinta Primero la República. fundación, y después, producto de la experiencia de la fundación y de lo que nosotros hacíamos en la fundación, entonces llegamos a la politización. Los periodistas, desde que yo salí de la Fuerza Armada, me preguntaban por mis antecedentes, ¿y a quién usted va a apoyar? ¿A quién? ¿Usted va para la política? Y yo le decía, yo debo purgar la lógica militar. Tengo que purgarla, porque no es lo mismo. Y cuando me tocó entonces, ya retirado, liberado de la famosa prohibición que existe Sí, todavía, sí, Con su claro. cédula civil. normal. con mi cédula civil. Abandonar el taconeo. Entonces no me fui a ningún sitio, yo me fui a la Quinta República, Sí. ¿verdad? Su Por movimiento. mucho tiempo. Desde ahí. para que ¿Usted tú- estuvo con Miguel? No, yo no estuve con Miguel. No, déjame explicarte. En el segundo gobierno del presidente Fernández, de una forma típica, yo planteé en una rueda de prensa que convoqué que era típica, ¿por qué? Porque no era al final de un gobierno, era al principio Al de uno. principio, 2004. Yo dije que había que hacer un frente opositor de todos los partidos del sistema, pero no podía dirigirlo Quinta República, porque nosotros éramos un partido pequeño y yo propuse Era muy prematuro todavía. no, que fuera el PRD, que en ese momento, no se vayan en el tiempo, ¿verdad? En ese momento era el partido mayoritario y con más vigencia, ¿verdad? Entonces, el ingeniero Vargas me hizo un documento acogiendo mi propuesta y entonces llegamos a lo que ella llama, pero usted estuvo primero, no, yo estuve como aliado. Alianzas estratégicas. Sí, una Sí, alianza estratégica, ¿verdad? Y entonces, con un acondicionamiento. ¿Cuál es el acondicionamiento? Que desde el año 90, una violación a la regulación militar, ¿verdad? Yo me acerqué al doctor José Francisco Peña Gómez. En mi próximo libro ustedes van a ver, ¿verdad? Un alto precio, ¿verdad? Y es una amistad de la que yo no reniego. Hablando de Leonel, cuando el presidente Fernández llegó al gobierno por primera vez, ¿verdad? 96. Me nombraron, después de su jefe del ejército, me nombraron en Washington. Y yo fui a despedirme. Óigame, es la Grado militar en única vez que yo he hablado del tema con el presidente Fernández. Y él me dijo, usted, me dice, cuando yo me fui a despedir para irme a mi destino diplomático, usted es compadre del doctor Peña Gómez. Digo, no, yo no soy compadre del doctor Peña Gómez porque no he tenido ese honor. ¿Por qué? Porque yo no le he bautizado a un hijo, ni él me ha bautizado.
Pero son muy amigos, digo no. Fueron amigos, digo no. No fuimos amigos. Soy amigo de él. Porque la muerte no releva a los hombres del compromiso de la amistad. Y yo creo que ese fue el primer approach, que iba a durar muchos años para que eso se concretara después, lo que está pasando hoy. Porque yo creo, y hay que comprender a Leonel, al presidente Fernández, hay que comprender la mentalidad del presidente, ¿verdad? Yo no soy un leonerólogo, ¿verdad? Pero, señores, y eso es interesante tu pregunta, hay que saber que yo adversé por muchos años al presidente Fernández en el gobierno, ¿verdad? Pero la pregunta se podía responder. Ahorita me jalan las orejas un hijo mío que yo tengo ahí, que es el abogado del diablo. Señores, hay que comprender que para tú seguir a alguien, no es el trato, no es el asunto de la comercialización, no. Lo primero que tú tienes que hacer en buena lid, para tú apoyar a alguien, es admirarlo. Y después respetarlo. Hasta Entonces, para casarse hay que admirar. y admirar, yo te digo, la primera virtud que tiene el presidente Fernández, la experiencia, señores, ha sido 3 veces presidente de la República, y como me enseñaron a mí, el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia viene del mal juicio. Y los errores que tú cometes, lo que tienes que hacer es integrarlo, ¿verdad? A tus aspiraciones. Comandante, sí. Yo a usted lo admiro mucho y nosotros le hemos dado seguimiento siempre a su carrera y recuerdo que cuando estuve en el PRD también, por eso le hice la pregunta, sé que tenía esa alianza estratégica. Pero hablando ya en términos políticos, Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, Omar Fernández, que hay evidentemente una línea que apoya dentro del partido a Leonel Fernández, 3 veces presidente, demócrata, carta cabal. Promete el otro anuncio, que va a ser 4, sí. Que quiere ir por un cuarto periodo, que a mí me gustaría saber para hacer qué. Sí. Y en el caso de Omar, que es un joven que está descollando, una figura fresca, hijo del líder, que hay que reconocer que también se le pega su cosita. ¿Quién te subió los huevos? Entre Leonel y Omar, ¿a quién usted apoyaría? No, yo entre Leonel y Omar, la Fuerza del Pueblo. Bien. Pero usted dijo que Leonel va a ser presidente una cuarta vez. Claro, estoy convencido de eso. Bueno, pues y estoy trabajando arduamente de eso. Sí, pero espérate. Tú me haces la pregunta y tiene la gentileza de permitir que yo la responda sin acondicionarme. Porque tú no puedes negar. Es que ya usted dijo que él va a ser presidente. Tú no puedes negar que vienes de donde yo estuve aliado, ¿verdad? Esa es la lógica. Pero, oye, déjame decirte algo. Y orgullosamente, claro. Peñagomista y ex PRD. Ya no tiene que hablar más nada. Óyeme, entonces, yo te digo a ti, fíjate cómo yo veo eso, conociéndolo, porque conozco la realidad. Todas las virtudes que tú has dicho de Omar Fernández la tiene. Sí, chacho, muy bueno. La tiene. Pero. Ahora bien, no, el pero no. Yo se la voy a poner más fácil. No obstante. De acuerdo a las mediciones que se han hecho en todos lados. ¿Verdad? En todos lados. Resulta que Omar, inclusive en algunas, está por encima de Sí, en varias. Es cierto. Más allá de una estrategia que hay por ahí, del gobierno, en ese sentido. ¿Qué? Sí. ¿Lo ponen arriba para que no lo ponen arriba, no. Él está, en algunos casos está arriba. No es eso, yo digo. Yo quiero que ustedes me respondan. ¿Qué fuerza política en la República Dominicana, la de ahora, tiene ese capital político? Donde los dos punteros son hijos y padres. Yo lo he dicho. No, donde los dos punteros son de ese partido. El partido tiene que tomar ahora y en América sobre Latina, la pregunta que tú me haces. Agréguele a eso, general. Sí. En América Latina no he visto el segundo ejemplo. Sí. Porque pudiéramos ver a Fujimori, Keiko. Pero no, pero pero en los últimos hay otros casos aquí, hay otros casos aquí, pero allá, pero hoy en día, en la política moderna. Hoy en día en la política moderna no veo un ejemplo en un partido donde exista padre e hijo compitiendo por el mismo. Y la pregunta te la podría responder electoralmente hablando. La pregunta te la podría responder Omar Fernández, que ha dicho en reiteradas
ocasiones que el sueño, su sueño, es ver a su padre. No, pero su equipo dice otra cosa. Su equipo dice otra cosa. ¿Oíste? En el Erimodison. Camino nuevo. Su equipo dice otra cosa. La verdad. Respire, compañera, respire. No, déjame decirte una cosa. Los muchachos Señores, no creen eso, señores, general. No ustedes se están en eso, recuerdan. no. No. Revolución. Su equipo hay que no dice. contarle eso. Recuérdense. Ese sueño de Omar parece que es solo de Omar. ¿Eh? Porque su equipo no está en No. eso. Su pero equipo ve, está pujando. Eso no es cierto, sabemos, pero general. mira, no pierdas de vista La una hormiguita. cosa. No pierdas de vista una cosa. No pierdas una cosa. Si tú me preguntas a mí, lo que ella me preguntó, ¿verdad? Podrían ser en el mundo de las eventualidades y las circunstancias cualquiera de los dos. O sea, que usted Por eso apoya- te dije si, la fuerza del pueblo ahora. si el partido Tú se te decide por metiste, Omar, tú usted te lo apoya. metiste de forma muy jocosa y te reíste de un principio dialéctico. De un principio dialéctico. En política se nutre de realidades. Entonces, ¿quién podría negarle el liderazgo que tiene ese partido? El liderazgo que tiene Leonel Fernández. No, jamás. No, jamás. No. Pero hay Señores, democracia. espérate, Hay democracia. Pero O sea, claro. ¿podría Omar competir a lo interno de la fuerza del pueblo en una interna con yo Leonel pienso, Fernández? vuelvo y te digo, lo de la admiración, yo te digo, vuelvo y te digo una cosa, vuelvo y te lo repito. ¿Ustedes se acuerdan de El Bollón? Sí, claro. Francisco Sí, Ramón sí. Carvajal. Todos los Para él días decir, emociones. para él decir, Linares lo menciona bastante. para él decir la preeminencia de alguna persona, él decía, no, pero ese fildea de pata al público. Ese fuma debajo del agua. ¿verdad? Entonces, señores, por favor, no descalifiquen la experiencia que se deriva. Eso que tú dices, ha sido 3 veces presidente de la República. Señores, como yo lo veo, y lo he vivido. Y no Que puede- y no ahí puede no ser- hay y no puede ser discusión. otro de la fuerza Y del su pueblo. equipo, No puede ser otro. bueno, de la pues fuerza. debería, para eso va a haber una convención. ¿Y usted cree que sí? Ah, va a haber que sí? convención. ¿Va a haber Se van a convención? enfrentar. Va a haber convención, va a haber convención. va a pasar, Señores, señores, óigame eso un nunca va a detalle. pasar. Ustedes estaban en Pero otra conversación. políticamente. Estaban mencionando a algunos individuos de otro partido, ¿verdad? Sí. Señores, fíjense un detalle. La Fuerza del Pueblo es un partido de organismos. Y donde priman los organismos. Van a proclamar Leonel. No la democracia. No van a proclamar a Leonel. No van a proclamar a Leonel. Él dijo que Se va a va a haber convención. cumplir lo que dicen los estatutos del partido. Convención. Claro. Joyce. La fórmula. ¿Ustedes se Sumamente acuerdan? importante. Ustedes, que por cierto, el presidente Fernández, con respetuoso de la lucha interna de otros partidos, inclusive de la oposición, cuando él se refiere al PLD, él habla del viejo partido. Ustedes se olvidan de las reglas del viejo partido, donde él fue una figura determinante por mucho tiempo. ¿Cómo pasaban esos procesos? Ahí está la herencia de Juan Bosch. No la estoy calificando de buena o mala. La herencia, los procedimientos ahí priman. Había los famosos 10 principios El del pueblo. centralismo democrático. en un Exactamente. momento determinado. Entonces, ahí va a pasar lo como debe ser lo político, lo conveniente. Lo conveniente. Ahora no pretendan que hay una La democracia a señores, veces no es siempre conveniente. hay una estrategia de nuestros adversarios en el sueño de que eso que tú estás diciendo se produzca. Eso Una no división. va a Se pasar, produzca, no. general. No, Óigame, división, es no, simple. que prime la democracia No, dentro que de los prime la partidos. democracia no. Porque Que el no hijo, pueden que el imponer hijo que frente al tiene mandato. condiciones releve al papá. Lo que pasa es que los viejos de Bueno, los partidos a a la veces lo que oposición quieren es tiene decir, que el joven ser- puede esperar, Pero, si usted puede eso te- esperar, porque él por puede eso- esperar, pero ¿y si ese Por eso te general? hablaba, general. por eso te hablaba de la General. dialéctica. Tú sabes lo que pasa. Señores, Pero es que hay la dos- juventud, hay dos la corrientes. juventud, y vamos a Hay dos hablar del corrientes. tema Fuerte, original. fuerte. Pero hay dos La corrientes. juventud, Esa división la la ha creado la juventud misma fuerza del no pueblo. es No es virtuosa real. en sí mismo. La juventud no es virtuosa en sí mismo. La que es virtuosa misma es la juventud como factor elemental, pero capaz, consciente. Sí, Omar pero tiene- claro, es- Omar tiene esas condiciones. Y Omar y otros muchos. Claro. Y otros muchos. Entonces debe haber democracia y haber una... ¿Y a qué tú llamas democracia? Pero- ¿En qué tú llamas democracia? Lo que pasa, General, en un proceso general, interno en donde se tranquilo. puedan enfrentar no solamente Omar y Leonel como No, aspirantes no, a la otros. presidencia, Tranquilo. todo el que quiera. Otros. Tranquilo, aspirar. que Otros. Omar lo ha dicho muchísimas en reiteradas Claro, muchas ocasiones. cosas. Él nunca va a enfrentar Y a no, su señores. padre. Invitado. Una le pregunta. invito, no en favor mío, sino en favor de ustedes, en que no subestimen al presidente Leonel Claro. Fernández.
Bueno. Que ese fildea del El panda al equipo de público Omar. No, estamos y claros. fuma debajo del agua. Ah. Y lo que está pasando es, ahora, ante la alternabilidad, ante la circunstancialidad, hay que tomar en cuenta, Claro. ¿verdad? O usted se cree, A la segunda base. usted se cree, compañera, mire, usted se cree que si faltan 2 años para el proceso, Claro. Sí. usted se cree si el fenómeno Es de Omar, ¿verdad? Leonel no le Lionel va va a a ceder. ¿Usted cree que va a Usted ceder? visualiza Pero a porque Leonel cree que estoy claro, que totalmente Leonel va a convencido. Totalmente de Pasando acuerdo. la Convencido. antorcha. Bien. Claro. Sí, pero esa Así, no es la discusión. así, mira, Esa no es ese no es el asunto. El asunto es Hay que cambiar la cédula. que dice Leonel ocupación. Presidente. Fernández hasta que baje el dedo. pero Hasta que entonces, Coloma. Bueno, hay una porque esa es la contradicción realidad ahí. de Está ahora. hablando de ahora. Esa es la realidad de ahora. Hasta que él baje el dedo. Al día de hoy. Al día de hoy. Al día claro. de hoy, donde las Brillante, escuelas le dan a brillante. Omar. Falta más tiempo que lo organiza. No caiga en gancho, ¿verdad? Que no queden- Joyce Valenciano. No, está clarísimo, está clarísimo. El que no entendió fue porque no El quiso. que decía, el que no claro. entendió fue porque no Porque quiso. sí. Hablábamos cuando usted estaba llegando aquí de las candidaturas independientes. Sí. Eso a mí me genera cierta preocupación por los fenómenos que han surgido por estas candidaturas independientes en la región. Y bueno, los partidos políticos un día bailan al son de la Junta Central Electoral, otro día, bueno, pues bailan al son que le toca el Tribunal Constitucional. Usted entiende, y bueno, la abstención electoral y lo que dicen las encuestas, que casi un 60% no cree en los partidos políticos. Sí. ¿Usted cree que eso puede dar paso a una candidatura independiente y cuál es su posición frente a esa figura? Bueno, yo te voy a hablar de las circunstancias. Yo no te voy a opinar sobre las candidaturas independientes, porque de alguna forma es lesionar lo que dice la joven aquí sobre el aspecto, la maximización de la democracia. Ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad es que el partido, la partidocracia, como se llama, sigue siendo en este país fuerte. Sí, ¿Eh? sí, y definitivamente. yo lo veo eso. Entonces, hay un problema también. Entonces, ¿por qué hay tanta abstención si todavía sigue siendo Óyeme, fuerte? ahí vamos a entrar en otro tema. Realmente hay cierto descontento con la partidocracia. ¿Verdad? Hay siempre descontento popular. Tradicionalmente. Pero ustedes se creen que la abstención pasada no fue inducida. Fue inducida. ¿Y por qué? ¿Por quién? Por el gobierno. Por el gobierno. Por el gobierno. Lo que yo lo diga. También, pero también se cometieron errores de nuestro lado. Se cometieron errores. sea, que no es real Errores ese- que están siendo No corregidos. es real ¿Cuáles ese son? casi ¿Cuál? 60% que no cree en los partidos ¿Cuál políticos fue según ese? las encuestas, no es eso, real. pero mira, Eso no es verdad. y- Eso no es verdad. y esos errores Te que voy a fueron dar la corregidos. mejor casa de encuesta. Eso pasa con la historia también. Este es un país muy especial, como dice el dicho. Esto se discute en los comadores Sí, Sí, claro. es verdad. de Claro. foro. Y entonces Claro. tú dices, Pote en la esa de mano. que, Bebiendo no, ron. la indiferencia de la juventud por la política. Destápame. Eso no es verdad, ¿eh? Eso no es verdad. Yo he visto en cenáculos de jóvenes, y no de jóvenes de arriba, de los popis, sino también ellos, pero abajo. Yo he visto discutiendo esos temas, De verdad. naturalmente, con su lenguaje. A su ¿verdad? estilo, sí. Entonces, indiferencia. Oiga, hay que tener cuidado de seguir durmiendo de ese lado, ¿eh? La figura de la candidatura independiente. Dígame. Sería ¿Cuál es su viable, opinión? No, ¿Usted no, cree no, que- ya yo que te es lo dije. viable? Ya yo te lo Usted no dije. respalda esa figura. No la respalda. No, ¿Está es de que acuerdo? fíjate, hay un problema. Hay un problema. Usted conoce un poeta que se llama Pablo Neruda, ¿verdad? Lo he escuchado, sí. Sí. en Él alguna decía ocasión. que la poesía se la dictaba el partido. Entonces yo voy muy atento. Yo pertenezco a una organización política, pertenezco a la dirección política de esa organización. Claro, claro. Entonces, yo no puedo decir más allá de lo que es la línea. Exacto. De lo que es la línea, ¿verdad? Porque en política se hace lo conveniente. Se hace lo conveniente. Pero usted mencionó errores de partido como que fueron corregidos. No, esa parte no se está en ese proceso. Está en ese proceso. Y es un ¿Y por qué proceso. consistieron esos no, errores? técnico. Ok. General. A ti lo único que te falta es sacarme la ADN. Sí, no, él quisiera sacarle Finalmente, todo. Samuel, Jugo. General, Aprovecha. en conclusión, primero reiterarle hormiguita. mi cariño y mis afectos. Sí. Mis afectos. La última pregunta no se la quiero hacer ni al político ni al ex La última. Sí, ya es La No, última. espérate. Sí. sino Vamos a hablar de Francisco Rosario exclusivamente, Sánchez. Sí, sino vamos a hablar de exclusivamente eso. Ese al fue la historiador, candidata de ustedes, sino exclusivamente al historiador le quiero hacer esta pregunta. Y es la siguiente. Nosotros en los últimos tiempos, para mí esa es mi tesis, estamos viviendo un proceso de desmonte histórico. Sí. Hemos visto como en países
como Venezuela y Colombia, se está tratando de desmontar la figura de Simón José de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, Ponte y Blanco, sí. Simón Bolívar, de que se cuestiona su rol protagónico tanto militar, político y como libertador. En la República Dominicana, en los últimos años estamos viendo cómo se han ido reivindicando a los caudillos del pasado, sí. Y también cómo se ha intentado cuestionar el rol, sí, de los trinitarios, incluso hasta la existencia de la trinitaria. Aquí tuvimos hasta personas que expusieron en este espacio de que la trinitaria no fue más que un romanticismo. Una chepa. Que fue una chepa. Y también incluso se ha intentado cuestionar el rol de Juan Pablo Duarte, incluso lo han señalado como el gran ausente del proceso, sí, de la independencia y después de la independencia, sí, como yo lo cito, que es el Duarte después, el de la independencia, el después de la independencia, sí, nacional. Sí. En fin, ¿usted cree que nosotros como República Dominicana estamos pasando por un proceso de desmonte histórico? Inversión de valor. Yo creo, inversión de valores. No. Yo creo, fíjate, y no es novedoso. Eso no es novedoso. Y te lo digo, cuando tú dijiste lo de Duarte, yo por poco me rompo la vestidura, ¿verdad? Porque aquí hay una discursiva que se ha montado. Aquí pasa un fenómeno. Ya yo dije que la política es el principal pasatiempo del dominicano, apasionado. Entonces, con Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Se han dicho esas cosas, ¿verdad? Se han tratado de desvirtuar políticamente a Juan Pablo Duarte. Y yo te digo a ti que Juan Pablo Duarte, lo único que fue un político de pies a cabeza, categorizado con un elemento primordial. ¿Tú sabes cuál es el elemento primordial? Que como político era un revolucionario. Juan Pablo Duarte fue muchas cosas. Y la gente, ustedes no sabían que Juan Pablo Duarte fue agrimensor, ¿ustedes lo sabían? ¿Y masón? No, eso es otra cosa. Agrimensor, fue teatrista. Claro, ¿verdad? Por eso ¿Todo para qué? Fue grimista. No. Como si fuera un atleta. Señores, Juan Pablo Duarte, todo lo que fue para su revolución. ¿Por qué Lili? Para su revolución. No, espérate, no brinques para Lili. Voy para allá ahora. No brinques para Lili. Entonces, yo lo que te digo a ti, que la trinitaria es totalmente está desvirtuada. ¿Tú qué te diga la trinitaria? No solamente eso, dije que eso fue una invención. No, eso no fue ninguna invención. Fue una organización subversiva. Yo he dicho ya, en otro sentido, que en cualquier gobierno autoritario, los trinitarios eran fusilables. Así mismo. Eran fusilables. Sí, claro. Y eso, Duarte nunca pensó que lo que él estaba haciendo se podía hacer por la buena. Por eso cuando se muere su padre, él dice, mire, cójanlo de papá, que era un hombre acomodado, cójanlo de papá y véndanlo. Para comprar armas, sí, para el proceso revolucionario. Para la causa. Que después dice él, con el buen trabajo de ustedes y el buen gobierno, nosotros vamos a recuperar esos bienes con el trabajo. ¿Qué podría pasar ahora? ¿Tú sabes cómo es ahora? Ahora, en esta realidad. Óyeme, véndelo de papá y mételo con fulano. Que si ganamos, hay papá. Eso es lo que pensaba Juan Pablo Duarte. Entonces, Juan Pablo Duarte, lo que tú dices, lo que hay que hacer es, yo estoy de acuerdo, hay que reescribir la historia dominicana. Exactamente. Reescribirla. ¿Tú sabes por qué? Porque está primando una discursiva. Mira lo que pasa en la dinámica de la política. Mira lo que ha pasado aquí. Cuando los conservadores llegan al poder, entierran todo lo de los liberales. Cuando los liberales llegan al poder, hacen lo mismo. Y afortunadamente, ellos no rompieron esos documentos. Porque pudieron desaparecer. Esos documentos existen. ¿Verdad? Están amparados. El juramento trinitario está ahí. No, pero no solamente el juramento, mira, no solamente el juramento trinitario, que es la culminación de ese proceso, pero hay que ver los procesos conspirativos en la casa, por cierto, de una mujer, sí, que se llamaba Chepita Arias. Sí. Por eso que el dominicano habla del hijo de Machepa, donde se reunían los trinitarios, y hay que respaldar, en virtud de ustedes, las mujeres, el liderazgo de Juan Pablo Duarte. Por supuesto. La mujer en el siglo XIX y antes estaba consagrado a la cocina, a criar gallinas, a atender muchachos. Pero hay que ver que entre el círculo de Duarte hay mujeres comprometidas políticamente, claro, muy comprometidas. Sí. Ahí estaba Chepita Arias, pero María también estaba
María Trinidad Sáenz, Concepción estaba Bona. Concepción Bona, Rosa Baltasara de los Reyes, su hermano Rosa Rosa Duarte. Duarte. Claro. Entonces, Claro. yo lo que te digo que se quiere pintar a Y Duarte. su madre, Manuela Díez, también. estuvo Sí, envuelta. pero fíjate, con eso también hay que tener cuidado. Por ejemplo, antes del centenario, del bicentenario de la independencia, que se le hizo una apoteosis a Juan Pablo Duarte, se decía, y fue lo que me enseñaron a mí, que a Duarte lo enseñó a leer su mamá. Y ahí se descubrió que la mamá de Duarte era analfabeta. ¿Cómo tú puedes enseñar a nadie? No, Entonces no ya se sabe que fue un sacerdote de origen peruano que enseñó a leer a Duarte. ¿Por qué? Hay que decirlo, porque los haitianos prohibieron aquí la educación formal, no solamente la universidad, Y cerraron lo la pro- universidad y todo. todo. Todos los centros de enseñanza. Por eso que Duarte tiene, ¿Y la qué iglesia? buena la observación del masón, Duarte tiene ese acento cuando habla, cuando escribe, muy escolástico y de la iglesia Y de la católica. iglesia. Pero la gente no sabe que él era masón. Y que como masón, la iglesia todavía hoy tiene problemas Sí. con los masones, Sí. todavía hoy. General, Sí, el ¿por juramento qué fue es masón en la Segunda República? Mire qué paradoja Sí. y qué discrepancia. Sí. Ulises Cerox dicta o hace dictar una resolución para establecer cuáles fueron los padres de la patria. Sí, no, eso no es una contradicción. No, No, perdón. pero espérate. No. Ese es un hecho histórico Sí. o sea, que tenemos que Bien hacer. válido. Bien válido. Ahora, la contradicción, ¿dónde está? Histórica en cuanto a Lilis. Sí. Ese Lilis que hace eso por los padres de la patria es el mismo dictador sanguinario, es el mismo El dictador. mayor violador de los derechos humanos del Exacto, siglo XIX. exacto. Mire qué No fue contradicción. Santana, fue el... Sí, mire qué contradicción. Entonces, ¿por qué? De ahí es que no, desaparece la descendencia de Lilis, porque tenemos la descendencia de Báez, tenemos la descendencia de... La descendencia de Lili está más cerca de nosotros de lo que tú te crees, pero no la voy a decir. Sí, Sí, por los Ricardo. Sí, por los sí. Ricardo. No. Por los Ricardo Erox. sí, pero di el otro nombre. Bueno, de los Balaguer Ricardo. Exacto. De los Balaguer Ricardo. Sí. Y los Trujillo también. Y parte de los pariente Trujillo de la madre de Joaquín Balaguer. Sigue. están por ahí. Esa contradicción que Mezclado. cómo se explica. ¿Cómo se explica aquí? No. Ojo, los Xerox- yo lo he dicho muchas veces, lo que ustedes me están preguntando, y lo voy a repetir. Muy bien. No, eso es una gran paradoja. Sí. Que el mayor violador de los derechos humanos, Sí, Exacto. entonces exalte no solamente los padres de la patria, Sí. es el hombre que trae a Juan Pablo Duarte, los restos de Juan Pablo De Duarte. Caracas aquí lo traen. Entonces es el hombre que lo trae. Pero también lo y hizo tú Trujillo dices, en su y tú momento. dices, ¿pero por qué? Y cuando comienzan a tener estas discusiones que tenemos aquí hoy, con otros medios, La lucha por la identidad. no, la lucha por la identidad no. Comienza la disputa. Claro. ¿verdad? De quién fue más grande que él, Claro. qué sé yo, qué cosa. La omisión Claro. Y comienza a La- decir, ah, pues no fue tan malo, ¿no? de Mella, Sí. del himno, ¿verdad? Sí. Que produjo una anécdota graciosísima. Entonces, tú dices, pero ¿y por qué este hombre, que es un autócrata, exalta a Duarte y crea a los padres de la patria? Lo de la patria fue una jugada política. Esa trilogía fue una jugada. Sí, política. fue una jugada política. Uno para ¿verdad? cada grupo. No, para A cada Mella sector. por los Pero santanistas yo quiero que decirle a ustedes y a un los detalle, sanchistas, sí, un por otro detalle lado. que hay que estar muy claro. Eso es una discusión peregrina. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos dos, los otros dos padres ¿Una de la discusión? patria, Mella, Peregrino. peregrina. Peregrina. ¿Tú sabes por qué? Porque resulta que la gente en esa lucha obvia lo siguiente: ellos dos fueron los principales alumnos, seguidores y acólitos de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte fue su maestro. Y lo que continuaron. Ahora, pasa lo que pasa en alguna familia, inclusive en la tuya Sí. y en la mía. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que hay, por ejemplo, en este caso, varios hijos varones, ¿verdad? Cada cual se parece a su papá. Y si no se parece a su papá, hay problemas. Entonces, ¿qué sucede? Que uno tiene las cualidades de su padre. Estoy hablando física, porque la política no se hereda. La política no se hereda genéticamente. Ninguno se parece políticamente a Duarte. No, pero no. Ninguno. Pero tienen condiciones. Pero tienen condiciones. Tienen condiciones prepandentes de lo que él le enseñó. Por ejemplo, Y militares también. Sánchez, a propósito de Sánchez, entre los tres padres de la patria, es el hombre político por excelencia. Por excelencia. Por excelencia. El operativo. El operativo.
político. Y el fiscal. Exacto, el operativo porque los político. tres fueron militares. Los tres Sí, fueron sí, militares, sí. pero Sánchez fue el político. Y discriminado. Y el orador. Discriminado por el asunto del color Sí, y sí, eso. sí. Sí, Rodeado de claro, negro, claro. porque Sí, aquí nadie sí, le presta pero, atención. pero fíjate, con mucho nosotros, mérito, con acuérdate mucho que respondimos. mérito, porque yo no sé si ustedes saben que el papá de Francisco del Rosario Sánchez era carnicero y el jefe de la carnicería. ¿Dónde estaba la carnicería? Y eso explica muchísimas cosas. Estaba cerca de la Puerta Misericordia. Ahí hubo un restaurante hasta los otros días, muy pegado del mar. ¿Por qué? Porque las reses se mataban y se tiraban al mar, ¿verdad? Por eso ahí había tiburones que se acabó, por eso. Eso se llamaba la misericordia, ese sector incluso. La Los puerta de la años misericordia. Era Ahora, la puerta, pero todo fíjate, eso era la fíjate, misericordia. fíjate una cosa. La gente dice, no, que Duarte se fue. Duarte no se fue. A Duarte lo sacaron de desterraron, aquí lo después de la Revolución Reformista de 1943, que Duarte se involucró en ella para 1800. sacar al dictador Boayer. Y entonces pero como los haitianos nunca cumplen con sus pactos, ¿qué hicieron? Después que todo el movimiento contribuyó a eso, ¿verdad? Entonces cogieron y lo incumplieron, y persiguieron a Duarte, ¿verdad? Duarte tiene que exilarse. Sánchez, que es interesante, con Sánchez fingen que se murió Sánchez. Pero no fue que se murió, porque, se murió Sánchez. Le hicieron un velorio Sí. y hasta un entierro a Sánchez. ¿Cómo? Y Sánchez se quedó aquí. Escondido. Ahora, el hombre del 27 de febrero, entiéndame, el hombre de la ejecución de lo que yo llamo la noche más alta de febrero, fue Mella. ¿Cuál es la virtud de Mella? Que lo comprometió. No. Mella, hay que ver la composición social dominicana, ¿verdad? En el tejido social dominicano, lo que pasa ahora. Mella era el más cercano a la burguesía dorada dominicana, Claro. ¿verdad? ¿Cómo se le diría hoy? Era un popi, ¿verdad? Podría ser un popi. Pero ¿verdad? Duarte Pero un también. popi, sí, Duarte sí, pero Sí. fíjate que hay en Duarte un factor. Su papá era español, Claro. ¿verdad? Su mamá era del Ceibo. Ok. Óyeme, también hija de un español, pero resulta que yo estudiando la característica, tú sabes que los hijos deben parecerse a sus padres, ¿verdad? Yo vuelvo y repito, si no se parece hay que fijarse en el vecino, una cosa así. El lechero. Pero Duarte, que es blanco, es un hombre blanco, ¿verdad? De ojos claros, cabello castaño, hay un problema. Que fíjate que como a mí, yo me puedo guillar de blanquito, pero de mí crece esa nariz de frononón que yo tengo, ¿verdad? Muy propia, que delata en mis Que es la- ancestros sí, claro. la presencia necesaria. Afro. Entonces, resulta, ¿qué pasa con Duarte? Si tú buscas, no los cuadros, no, si tú buscas la foto, la única foto de Juan Pablo Sí. Duarte que existe, que es la de Próspero Rey en Caracas, tú vas a ver que Duarte tiene Facciones. su nariz Se de decía que la frononón. tenía torcida un poquito. se le veía Bueno, torcida. sí, pero yo me refiero a la morfología. A las Ya yo te facciones. dije, Sí, la yo me puedo característica. guillar de blanquito, Sí. pero de un momento a otro me crece mi nariz de frononón, de la que yo, óyeme, estoy De verdad, orgulloso. de verdad, general, que ha sido un gusto hablar con usted de estos temas históricos, políticos, de gran conocimiento, y darle las gracias y que traerlo otra vez. decirle que este programa está Si se a su atreven, no hay orden. problema. No, Claro, pero cuente claro con que eso. Mire, óigame una cosa. Cuando le decía al Para candidato. cumplir con un deseo de mi abogado del diablo, ¿se quedó alguna pregunta que yo no respondí? No las respondió todas. Bueno, y otras más que vamos a lo seguir más. Lo que se adelante. quedaron fueron algunas preguntas por hacer. Ah, para por que hacer. cuando usted vuelva, Ay, pues la yo responda. digo, Señores, con un yo fuerte digo- aplauso. Despedimos Señores, yo a- digo como un amigo de ustedes, No, amigo de todos. Dice, si me tocan, bailo. Si me invitan, vengo. Claro, con Dios por Señores, delante, claro. nos que sí. vamos. Nos vamos. Hasta mañana, si Dios quiere, en una entrega más de su programa Despertar Político. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Valió la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo.